Dios nos siga dirigiendo en esta semana. Ya estamos pues iniciando, ¿no? Una semana más, la mitad ya del mes de marzo del año 2022 y bueno, hemos sido impactados, ¿no? Hemos sido sorprendidos el mundo entero desde hace ya algunas semanas con la constante guerra, ¿no?, que existe en el ser humano y la ambición por dominar, ¿no? La idea de imperio sigue rondando en la mente de los poderosos de este mundo y se sigue cumpliendo precisamente la palabra de Dios, increíblemente, de la maldición que existe para todos aquellos que quieren confiar en las soluciones humanas para podernos conducir en este mundo, para podernos gobernar, para podernos dirigir sin la mano y sin la ayuda de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros seguimos confiando de que la solución, incluso a los temas de índole político, evidentemente es Cristo, ¿no? Porque somos como seres humanos integrales, espíritu, alma y cuerpo, y es imposible que podamos dividirnos, ¿no? O pretender que un área de nuestras vidas actúa independiente a todo lo que realmente somos, ¿no? Dios ha dicho: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Papito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por tu sacerdocio, Señor, que en Cristo Jesús nos concedes a nosotros, tus hijos, que vivimos en este mundo convulso, Señor. Este mundo que insiste en el conflicto, insiste en la guerra, insiste en detener el avance, el progreso de todos, que discrimina, que compara, que provoca, Señor, constantemente dolor al ser humano. Claramente, Señor, vivimos gobernados, como tú ya lo has dicho, por el príncipe de las tinieblas en este mundo, Señor. Y gracias porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y sin embargo necesitamos recordar constantemente que somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Y como lo decía David, también en un mundo convulso, ¿no? El rey David vivió una constante guerras y conflictos de todo tipo en su generación como en la nuestra, ¿no? Y él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ahí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y llegamos al final. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No sé si hemos percibido en el Salmo 23 que que el mismo David está en un ambiente de conflictividad. Habla de los valles de sombra de muerte, habla de los perseguidores, de mis angustiadores. Y fíjense ustedes que es la constante en el ser humano, ¿no? Así que no nos debería extrañar que estemos a las puertas de un conflicto internacional y que de hecho ya hay personas que están sufriendo, ¿no? Por los diversos conflictos militares alrededor del mundo. Tristemente es un gran negocio, ¿no? La guerra es un gran negocio. Y nos impresionamos. Para los jóvenes es muy llamativo los nuevos armamentos, las nuevas tecnologías que desarrollamos los seres humanos
para hacerle daño a otro ser humano. Y en ese contexto en el que David estaba de conflictividad, él termina diciendo esto, mis amigos, que parecería que no viene al caso en estos tiempos, pero si tan solo podemos percibir las motivaciones del rey David y su adoración al Señor, quizás podemos unirnos con él, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces pareciera que el bien y la misericordia no tienen que ser precisamente falta de conflicto, ¿no? Quizás no tiene que ser que todo te vaya bien en la vida, por cuanto el mismo rey David, en este momento joven, quizás David, que aún no tenía toda esa responsabilidad encima, pero él ya vivía viendo el conflicto a su alrededor, pues era pastor, ¿no? Y de alguna forma tenía que defender a sus ovejas. Y él dice, hay bien y misericordia a pesar del conflicto, ¿no? Y creo yo que eso también nosotros podemos testificar. Eh, Quizás la mayoría de los que estamos ahora reflexionando en esto, pudiéramos decir realmente un conflicto de guerra no hemos vivido, algunos de nosotros, directamente, como ya hay quienes lo están sufriendo, ¿no? Pero el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Me interesa, me llama la atención cuando David dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? ¿Sabían ustedes que David nunca pudo construir el templo? Ya estaba, evidentemente, ya estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Pero cuando vemos a David en el desarrollo de su vida, ya él siendo proclamado rey, no hubo momento, aunque él tuvo la intención, incluso diríamos que creó un fondo para la construcción del templo. El mismo Dios le dice, David, tú no vas a construir el templo porque eres un hombre de guerra, ¿verdad? Y fue hasta su hijo Salomón, que con toda esa prosperidad que heredó Salomón, gracias a su padre y a las conquistas que Dios le permitió a su padre, de todos esos enemigos que tenía el pueblo de Israel, entonces construyó un templo majestuoso, ¿no? Que a la larga nuevamente es un problema para el ser humano crear construcciones arquitectónicas, artísticas muy especiales que a la larga se vuelven objetos de adoración, ¿no? Y eso sucedió pues también en, en el tiempo de Salomón, ¿no? Aquello fue tan increíble eh, que también fue muy añorado y adorado. Tristemente fue destruido, ¿no? ¿A qué estará refiriéndose David cuando habla de la casa de Dios ustedes? Y la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios puede caber en un templo? El mismo Señor dice que no, pero que traería su espíritu precisamente al templo, al tabernáculo primeramente en el desierto, para habitar con su pueblo. Pero ciertamente ahora la casa de Dios, ahora que estamos en esta gran esta problemática de la guerra, ¿no? El gran discurso es el dominio, ¿no? A la larga siempre ha sido eso, dominar. ¿Hasta dónde finaliza el dominio de un pueblo, de un líder? eh, y decreta él las normas de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Los beneficios que conlleva el dominio de una región. El gran anhelo de los grandes poderosos en este tiempo es volver a ser imperios, ¿verdad? Como en los tiempos pasados. Imperios que a la larga concluyeron, ¿no? Y Dios ha estado ahí levantando hombres y mujeres en cada imperio. Ese es el relato bíblico, ¿verdad? En los grandes imperios Dios ha levantado hombres y mujeres para hablar de que hay algo más importante que el poder político, económico y social. Pero evidentemente para aquel que lo tiene es una gran lucha, ¿no? Qué difícil, decía Jesús, es para un rico entrar al reino de los cielos.
para un poderoso, ¿no? Por cuanto tiene que renunciar a ese poder para permitir que Dios sea el que gobierne. Y cuando hablamos de esta búsqueda de poder en el ser humano, la gran pregunta es, ¿qué es de nosotros a la larga, no? ¿Qué es de nosotros? Bueno, ustedes tienen el título de un vehículo, de una propiedad, de un inmueble, de pertenencias, ¿no? La gran pregunta es, a la larga, ese terreno, esa casa realmente es tuya. ¿Se irá contigo cuando mueras? Todo le pertenece a Dios, ¿no es cierto? Todo es de Dios, el universo es de Dios. Así que cuando hablamos de dónde es que Dios habita, básicamente lo que aquí la vida está diciendo, no está pensando, creo yo, en un templo, ¿no? Sino que moraré largos días en esto que tú, Señor, has creado para poderlo disfrutar. Sería bueno leer otra vez Eclesiastés, que es un tratado existencial muy interesante de parte de Salomón, ¿verdad? Se le nota su tristeza, su depresión, aparte de la riqueza que él tenía, o a pesar, mejor dicho, de la riqueza que él tenía, no logra ser feliz. Y una palabra que recurre, ¿verdad? Es recurrente ahí en Eclesiastés, es vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es lo mejor para el hombre? Decía o concluía, ¿no? Salomón. Comer, beber, disfrutar del esfuerzo de su trabajo, compartir con los demás. Eso es el todo del hombre, ¿no? Porque a la larga no somos propietarios de absolutamente nada en esta tierra, aunque tengamos muchas riquezas. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y bueno, pienso yo en las palabras de Jesucristo, mi pasos dejo, mi pasos doy, ¿no? Pero vea usted el contexto de Lucas 14, es sumamente interesante. El Consolador, el Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo es el que nos consuela. Díganme ustedes si realmente la vida que vivimos no hemos necesitado realmente del consuelo, ¿no? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo ya les he dicho. Qué importante recordar que el Espíritu Santo de Dios no es independiente al Padre ni al Hijo, sino que es uno solo, ¿no? Y nos va a recordar toda la enseñanza que Jesucristo nos ha dado en su palabra. Y miren ustedes qué dice entonces, tomando como contexto es la importancia de tener el Espíritu Santo como nuestro gran guía y nuestro gran consuelo en el mundo, ¿no? Mi paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahora vemos la falacia, ¿no? De la paz mundial. La paz se exige a los países no poderosos, ¿no? Pero los que sí lo son, tienen derecho a vivir en guerra. Imagínense ustedes, o a provocar la guerra, ¿no? ¿Qué tipo de paz es esta que tenemos los seres humanos? Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía de los problemas que la Organización de las Naciones Unidas iba a tener en estos tiempos, ¿no? Dice, por eso les digo, yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Evidentemente, vemos los efectos, ¿no? De esa búsqueda de poder de parte de los países poderosos, efectos económicos que se suman a los efectos de la pandemia, ¿no? Y bueno, el estrés continúa. Pero Jesús dice, yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que no es como la que da este mundo, que a la larga es aparente, ¿no? Es condicionada la paz de este mundo. La paz que nosotros damos, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que toda la responsabilidad son de los poderosos cuando es el ser humano a la larga, como dice Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Y acaso no es de su interior que está lleno de concupiscencias, peleando, exigiendo, insatisfechos en la vida, ¿no? Ah, mis queridos amigos, qué tan importante es, al estilo de David, que podamos considerar que habitar en la casa de Dios es vivir correctamente en este mundo,
en el cual estamos porque le pertenece a Dios, y que Dios no está solo en un templo, ¿no? Que para ir a buscar a Dios no necesitamos hacer fila para ingresar a un templo. Dios está presente en todo lugar por cuanto todo le pertenece a Dios y Dios es el dueño de todo. Y su Espíritu Santo está en todo lugar para nosotros. Y la promesa de que es un consuelo, ¿no? En el caos humano experimentamos el bien y la misericordia de nuestro gran pastor. Y si bien, por supuesto, el diseño de Dios ha sido levantar hombres y mujeres que puedan dirigir los grupos pequeños y grandes de cristianos alrededor del mundo, no podemos nosotros negar y olvidar que Él es el pastor de pastores, que Él es el gran, poderoso, Dios eterno, el dueño de todo, el gran guía de las ovejas. Vivimos en un caos, mis queridos, y no sé si lo hemos notado, pero es el mismo ser humano, el que no hemos renunciado como sociedad, porque tristemente así ha sido, ¿no? Los principios y valores los hemos tratado de justificar lejos de Dios. Y miren ustedes el resultado. No hay ningún discurso que sea válido para detener la guerra, porque los principios y valores han sido supeditados a una conciencia humana que no tiene fundamento, no tiene de dónde de agarrarse la conciencia humana que se trata de establecer en este mundo alejado de Dios. Y aquí están los resultados. Sufrimiento. Pero cuando entendemos que Dios es el dueño de todo, no tendría por qué haber ningún personaje que se crea superior a los demás por cuanto todos somos seres humanos, ¿no? Pero bueno, dejémosle eso a el comportamiento de cada quien, a la conciencia de cada quien, y que Dios pues dé su pago a todo aquel en su momento, ¿no? La gran pregunta para nosotros es, bueno, ¿cómo podemos hacer para vivir ahora así? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué hacemos? Porque dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero tenemos que volver a echar gasolina, ¿no? Tenemos que volver a comprar productos caros. Pareciera que el bien y la misericordia no están. Pero ¿qué tal si le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, mis queridos? Porque yo creo que sí está. Yo creo que sí está el bien y la misericordia. Lo que pasa es que lo estamos buscando en lo material. Lo estamos buscando en las soluciones humanas, en las soluciones políticas. Recordemos que hay una profecía que se tiene que cumplir. Y quizás en algún momento de la cristiandad nos olvidamos de eso, ¿no? Que seguimos caminando hacia la soberana voluntad de Dios y lo que Dios ya determinó. Fíjense que no por ser Él un Dios manipulador al ser humano, sino porque Dios ya sabe hacia dónde se dirige el ser humano. Vea ustedes, cuántos años tuvimos para limar asperezas, para dejar de confrontarnos entre nosotros. Existieron años de aparente paz humana que no se aprovecharon, que se aprovecharon para desarrollar nuevas armas, que se aprovecharon para confrontarnos más, para dividirnos. Y ahora aquí están los resultados. Maldito el hombre que confía en el hombre, disculpen, pero así es. Abandonamos a Dios, creyéndonos cristianos, haciendo grandes monumentos, grandes catedrales, adorando la invención humana y alejándonos de Dios. Y aquí estamos. Pero aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo y hemos estado trabajando en nuestras vidas, liberándonos del pecado, la gran promesa es que para nosotros, mis queridos amados, amigos y hermanos, el bien y la misericordia nos seguirán. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Nos seguirán. Fíjense ustedes que no es de sembrar, ¿verdad? No es de buscar, no es de exigir. Nos sigue el bien y la misericordia. ¡Hala, qué precioso! ¿Por qué no le oramos al Señor en este momento? Para darle gracias. Porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días
de nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu promesa, Señor, y queremos verlo cumplido en nuestras vidas. Por favor, Señor, muéstranos en este tiempo de gran dificultad, en este tiempo en que tendremos que cosechar lo que el ser humano ha sembrado durante estos años de aparente paz. No pudimos ser sabios como sociedad y ahora se cumplen los tiempos y estamos en estos momentos difíciles. Papito Dios, envía tu bien y tu misericordia a cada uno de nosotros. Haznos notar que nos sigue, que se abren puertas, que hay oportunidades, que hay bendiciones en medio del desastre y del caos humano que pues vivimos en este tiempo, Padre. ¿Será acaso que ya tenemos que aprender lo que significa nuevamente la palabra Maranata? Ven, Señor Jesús, a este mundo necesitado. Hosana al que viene, en nombre de Dios. Papito, levántanos como tus hijos para brillar en este mundo de oscuridad. Y que se note que el bien y la misericordia nos siguen a pesar de lo difícil que los tiempos difíciles que viviremos, Señor. En ti confiamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Que el Salmo 23 se constituya en una declaración de victoria para cada uno de nosotros. Bendiciones.